Amigos todos, muy buenas noches. Yo con mucho gusto de darles la bienvenida en Nosotros Decimos, como cada lunes, religiosamente a las 11 de la noche, soy su servidor Jonás, a través de Canal 10 Quiero TV 10.1 de su señal de teleabierta. A todos los que vivimos en Guadalajara, y cuando digo Guadalajara me refiero a los 9 municipios conurbados, les digo gracias por su sintonía. Y les recuerdo, si ustedes empiezan el programa, ya va comenzado, se les fue alguna opinión de nuestros invitados, recuerden que estamos en redes sociales. Van a poder ver el programa completo en nuestro sitio de YouTube, en nuestro sitio web, también en Twitter, lo compartimos y claro, en Facebook. Así que no se preocupen, pero quédense, si acaban de sintonizarnos, quédense con nosotros. Esta noche, que estamos despidiendo el mes de enero, 31 para ser más precisos, y le damos la bienvenida a febrero, me acompaña una mesa de lujo aquí en el espacio de Nosotros Decimos. Me hicieron el favor de acompañarnos a pesar de que sus agendas están muy complicadas, por obvias razones, el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, a quien le doy la bienvenida. Secretario, gracias. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí. Gracias, secretario. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, bienvenido, secretario. Jonás, un placer estar contigo y compartir esta mesa con mis compañeros. Y también el coordinador del Gabinete Económico y de Desarrollo, Javier Orendain, bienvenido. Jonás, un privilegio estar aquí con tu auditorio y con estos grandes jaliscienses con los que estamos haciendo equipo. Pues yo les agradezco mucho, primero que nada, y lo reitero, por el tiempo que nos dan, sobre todo para compartir una información. No vamos a tener descubrimientos, sino lo que vamos a tener es información precisa para todos nuestros televidentes que estaremos difundiendo muy puntualmente, porque se trata de la pandemia de COVID. Y yo quisiera empezar, primero que nada, reiterando el agradecimiento, pero dándole la palabra al secretario de Salud del Estado de Jalisco, Fernando Petersen. Secretario, pues estamos ya en una semana en la que iniciamos con la noticia de que otra vez rompimos marca el fin de semana de contagios de COVID aquí en nuestro estado. Nos informan de la Clínica 110 del IMSS que abren un espacio específico para atender problemas de respiración, y tenemos la noticia de que se siguen aplicando las vacunas, todo lo que tiene que ver con este tema. ¿Qué información nos puede usted compartir para los televidentes a propósito de la pandemia? ¿Ya se ve pronto que empecemos a declinar el nivel de contagios? Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecerte a ti y a mis compañeros el poder informarle a la gente y empezar a decir cosas que en este momento es importante que digamos. Lo primero que tenemos que decir es que seguimos inmersos en la pandemia. O sea, esto no ha terminado, seguimos inmersos en la pandemia. Tenemos 689 días de pandemia y eso es muy importante porque cuando volteamos para atrás, la verdad ha pasado tantas y tantas cosas. Quisiera simplemente traerles unos números que pueden hacernos saber cómo están las cosas. Para el cierre del año pasado, al 31, el 21 del año 21, o sea, en enero del año 21, teníamos confirmados 401,794 casos. Hoy tenemos, ¿cómo se llama? El cierre, perdón, eso era diciembre. En enero tenemos 481,669, es decir, en un mes tuvimos 79,000 casos. Eso es un número importante. De los casos activos, el mes pasado cerramos diciembre con 2,600 y ahora vamos a cerrar con cerca de 19,000. Es decir, una diferencia de casi 15,960 casos. Algo que es muy importante son las hospitalizaciones. Y ahí es donde la gente piensa que estamos o con otro virus, ¿no? O con otra situación. Es importante decir que las hospitalizaciones del mes pasado eran 155. Ahora estamos en 889. Es decir, en un mes pasamos de 155 a 734. Es decir, eso de que no hay hospitalizaciones con Omicron es el primero de los temas que quiero dejar claro que no es verdad. Sí hay hospitalizaciones con Omicron, por supuesto el porcentaje quizás sea menor porque los números son muchísimo mayores, 79,000 casos de diferencia en un mes. Otro tema importante es el porcentaje de ocupación. Teníamos un 12.4% de ocupación hospitalaria al cierre de diciembre. Actualmente tenemos 57.1%. La positividad, o sea, el porcentaje de pruebas que salían positivas era de 8.1%, ahora estamos en 37%. Lo que sí ha sido importante, y este es el otro punto, primero hospitalizaciones, o sea, sí son menos,
que las que tuvimos el año pasado, pero también es importante decir que también las defunciones son menos. Entonces, las defunciones del mes pasado eran más o menos 6 por día, ahora están en 15 por día. Es decir, las defunciones, ¿no? Entonces, sí ha habido importante aumento en las defunciones y sí hay hospitalizaciones. ¿Qué quiero decirte con estos números? Quiero decir que seguimos con el mismo COVID de hace 2 años. Ha habido diferentes variantes, la alfa, la beta, la gamma, la delta, hoy es Omicron, pero es el mismo COVID-19. Entonces, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir con las medidas preventivas, tenemos que seguir aumentando la vacunación. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque las hospitalizaciones, a pesar de que sí tenemos hospitalizaciones, son menos, porque los números de contagios son mucho mayores, y también las muertes son menos que las que teníamos el año pasado, mayores que las que teníamos cuando el contagio era menos, pero sí hay defunciones. Entonces, el primer mensaje que quisiera mandar hoy a todo tu auditorio es que seguimos en COVID, que seguimos necesitando cuidarnos, que esto todavía enferma a muchísima gente, algunos de ellos requieren hospitalización, va en aumento la hospitalización, está controlada, estamos a un 57, estamos lejos de decir que estamos sobresaturados, pero estamos más de lo que teníamos en diciembre. Y la otra es que las defunciones afortunadamente son menos, pero no podemos bajar la guardia, estamos en medio de la pandemia de COVID-19. Secretario, ¿y hasta cuándo? Le pregunto esto porque luego recibimos información, se difunde de manera masiva. Sabe usted que tenemos la rueda de prensa de todos los días de la Secretaría de Salud Federal. Cada semana aparece el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, da algunas estadísticas. Tenemos la información precisa, sobre todo de algunos especialistas que nos dicen el comportamiento de un pico de pandemia matemáticamente está medido, llegará a un punto culminante y de ahí vendrá el declive. Para la autoridad estatal, ¿hasta cuándo es esto? Es importante decir que tenemos la ventaja, hasta cierto punto, de que en México hemos ido atrás de muchos países, ¿no?, en el tema de la pandemia. Empezó en Wuhan, después se fue a Europa, después pasó a Estados Unidos y luego llegó a nosotros. Es decir, traemos como 2 meses de conocimiento sobre la pandemia sobre otros países. Y es importante decir que esta variante que se llama Omicron, lo que ha hecho es cambiar toda la estadística y todas las morfologías que teníamos antes en COVID. Y en esta tenemos un ascenso brutalmente rápido, principalmente en Europa y en Sudáfrica, en donde empezó Omicron, pero también tenemos un descenso rápido, sobre todo en Sudáfrica, hace aproximadamente 3 meses. Entonces, si nosotros seguimos ese parámetro, es muy posible, porque el parámetro de ascenso lo seguimos, pero a la perfección, casi calcado, en el sentido del ascenso muy, muy rápido. Si nosotros podemos decir así, es posible que para el mes de marzo, ¿no?, tendremos un descenso realmente ya y estaremos pensando así. Ahorita estamos en movimientos ondulatorios en la cúspide, es decir, pareciera como que bajamos un par de días y luego vuelve a subir otro poquitito. Y luego como que se estabiliza un par de días y vuelve a bajar tantito y vuelve a subir otro poquito. Entonces, estamos pensando, y los cálculos en general nos hacen pensar que esta y la próxima semana todavía tendremos casos, irán en aumento los casos, y muy probablemente para la segunda, tercera semana de febrero quizá empecemos a ver un descenso que se va a ver realmente en el mes de marzo. Secretario Fernando Petersen, déjeme insistir porque luego parece que es uno necio, hablo de mí, pero creo que aquí la abundancia de información, en lugar de dañar, ayuda. Bien. Nos vienen todavía bastantes días. Usted dice febrero, pues nos quedan 4 semanas por delante, donde, como bien nos lo dijo, hay que estarse cuidando. Pero tenemos un mensaje muy claro que nos llega desde el centro del país. Por ejemplo, le cito, el gobierno de la Ciudad de México, que es la urbe más poblada de nuestra república, dice, llevamos 10 días consecutivos de reducción de contagios. Bueno, eso apoya el mensaje de no se preocupen tanto, Omicron sí es más contagiosa pero menos dañina. Y usted empezaba su comentario esta noche pues diciendo que no hay que descuidarse.
¿Qué nos puede decir el secretario de Salud de Jalisco a los que viven aquí en la ciudad y de repente siguen en el reventón y como que no se quieren poner el cubrebocas y se van al tianguis y siguen como si la vida ya hubiera pasado la pandemia? Yo creo que lo que podemos decir en este momento es que todos los días estamos viendo cuál es el comportamiento de los diferentes casos, ¿no? Si ustedes se fijan, en los últimos días se han reportado en el sistema radar todavía números altos de contagio. Entonces, es difícil pensar que esto va a ser un quiebre inmediato, y por eso es que decimos que esta semana y la próxima todavía puede ser importante el aumento en el número de casos. Sin embargo, en la Ciudad de México dicen que ya, van hacia la baja. A lo mejor lo que pasa es que sus números son mucho más altos que los que tenemos nosotros, y el contagio empezó mucho más en grande desde antes, ¿no? Entonces, hay que recordar que esta enfermedad tiene una periodicidad de alrededor de 2 semanas, y entonces esas 2 semanas van a ser muy importantes, que a lo mejor vamos rezagados. Nosotros en ese sentido, ¿no? Todo el país ha ido avanzando de norte a sur en los colores de los semáforos, ¿no? Y empezamos obviamente en verde, luego empezaba a pasar a amarillo, estamos en amarillo, hay algunos que ya han pasado a naranja, ya tenemos rojo, ¿no? Y nuestros vecinos de aquí de Aguascalientes son rojos. Entonces, la verdad es que yo creo que todavía está la actividad del virus presente en la República Mexicana, y nosotros no somos ajenos a ello. Yo prefiero decirle a la gente: cuidémonos, tratemos las cosas todavía con mucha cautela y precaución antes de cantar victoria. Bueno, y le preguntaría antes de ir a una pausa, secretario Fernando Petersen, ¿todavía viene una parte más dura o ya estamos de bajadita? Usted nos decía, es como ondulatorio, sube, baja, pero estamos arriba. Estamos arriba. ¿El mensaje es positivo? El mensaje es, hemos aprendido a manejar la pandemia, hemos aprendido a salir cada vez más, pero yo creo que lo que tenemos que decirle a la gente en este momento es: no bajemos la guardia. Bien, si me permite, vamos a hacer una pausa. Les ofrezco una disculpa a don Javier Orendain, secretario Juan Carlos Flores. Al regreso voy con ustedes, pero antes sigan ustedes aquí en Canal 10. Regreso, nosotros decimos, esta noche de lunes 31 de enero. Ya estoy de regreso aquí platicando muy amistosamente con el secretario de Salud, con el secretario de Educación y con el coordinador del Gabinete de Desarrollo Económico del Estado. Están conmigo esta noche, nosotros decimos, yo nuevamente les agradezco. Si me permite, secretario de Salud, voy con ellos, porque otro paquete abundante de información nos lo ha estado proporcionando la Secretaría de Salud. Secretario, nuevamente gracias por estar con nosotros. Déjeme recordar algún contexto para nuestros televidentes. La universidad más grande de Jalisco sigue en ausencia de las aulas. La Secretaría de Educación, sin embargo, ya cumple 2 semanas trabajando en activo con todo el plantel de docentes, con los trabajadores administrativos y con un porcentaje que ya usted me dirá de estudiantes que están acudiendo al aula de manera escalonada. ¿Cómo vamos con esto? Hay muchas dudas también en ese tema. Por favor, oriéntenos y denos la información más reciente. Con todo gusto, Jonás. Pues como bien lo refieres, estamos entrando en la 5ª semana de actividades de este ciclo escolar en su reanudación con el comienzo del año. 2 de las semanas, las primeras del 7 al 17, vino muy bien trabajar a la distancia, porque no solo nos permitió amortiguar un poco el efecto de la pandemia y esta nueva variante en las escuelas, sino también que nos permitió recuperar esos buenos hábitos que se generaron mientras estuvimos estudiando a la distancia. Uso de tecnologías, trabajar de manera integral por proyectos, que podamos crecer, no solo los niños y los jóvenes, también nosotros como maestros, en esta labor que siempre hemos anhelado los pedagogos, los que nos dedicamos a la educación, de tener actividades transversales en educación, no solo ver las materias aisladas. Las matemáticas perfectamente se relacionan con la comunicación, por supuesto con la ciencia, con la cultura, etcétera, y eso hacemos a través de los proyectos integradores en Jalisco. Eso lo reforzamos muy bien en las 2 primeras semanas del año. Y en estas 2 semanas lo que hemos tenido, pues sin duda, Jonás, pues es una situación compleja desde el punto de vista de las acciones que hay que tomar, de la alerta que hay que tener, pero la hemos transitado, como hemos aprendido en casi 2 años de pandemia, de manera segura, en términos generales, gracias a la colaboración. Yo creo que eso es clave.
cuando tomamos conciencia en la escuela que todos nos cuidamos, es decir, si un padre de familia es responsable y envía a su hijo a la escuela solo si está sano, está haciendo la diferencia para que decenas o cientos de niños en esa escuela puedan seguir sus estudios. Las estadísticas nos dicen que eso están haciendo los padres de familia de Jalisco, enviando a sus hijos sanos. ¿Por qué? Porque tenemos apenas algunas centenas de casos. Ya una vez que comenzamos las clases, los alumnos se han estabilizado, hemos estado alrededor de 600 a 700 en esta segunda semana, pero ya empezamos a ver signos de descenso que llaman la atención. Uno es en los maestros. En los maestros se tuvo un 33% menos de casos en los docentes de la segunda semana a la primera. Y no solo eso, sino que gracias a una estrategia que hemos implementado juntos, Salud y Educación, hemos tenido varias celdas o células que van a las escuelas de manera aleatoria con criterios de detección y de prevención, con todo un kit para hacer pruebas y los especialistas que las aplican. ¿Qué encontraron la primera semana? Una positividad del 10.2%. En la segunda semana ya esta bajó a 5.3, es 49% menos, lo cual también recalca, aunque apenas van 2 semanas, ya veremos qué pasa en esta tercera semana, que las escuelas son lugares seguros comparados con otros entornos, y la explicación la verdad que es lógica, y no solo pasa en Jalisco, no es una situación rara que pase en nuestro estado, esto pasa en México y pasa en todo el mundo. Las escuelas tienen adultos que están supervisando a personas menores, que aunque los niños pues son inquietos, siempre están en espíritu, todos lo somos, bueno, es fácil serlo. Son más obedientes. Sí, y nobles en ese sentido. Y también en otro, la supervisión de un docente lleva de la mano la clase, es decir, hay horarios que se cumplen con un rigor. Los grupos, los racimos son importantísimos, según hemos aprendido los especialistas del sector salud, para que en caso de que alguien resulte contagiado podamos controlar a ese grupo, solo las personas que estuvieron en exposición. Hemos aprendido también mucho en esta experiencia y en los protocolos se ve reflejado. Hoy, hasta que no confirmamos que hay más de un caso en una escuela y están concatenados, procedemos a medidas como la suspensión de algún grupo. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy por hoy las infecciones principalmente se dan fuera de la escuela, en el caso de la comunidad educativa, que dentro. En fin, todo eso, Jonás, nos permitió hoy poder concretar una meta que se había planteado al inicio del año, y era escalonar el ingreso a clases de todos los niveles. Ya estaban operando 1.6 millones de niños en la educación básica. Hoy se agregaron alrededor de 132,000 alumnos de educación media superior, de preparatorias, que son las preparatorias que comprenden el sistema estatal, las instituciones de educación media superior privadas, tanto las incorporadas al ámbito estatal como federal, incluso algunas escuelas incorporadas a la Universidad de Guadalajara. Faltan 192,000 alumnos de preparatoria por incorporarse, que según se ha dicho por parte de la Universidad de Guadalajara, quienes de estas 192,000, aproximadamente 170,000 son de ellos, van a regresar hacia la próxima semana. Ojalá que así sea, porque creo que ya un consenso generalizado en el ámbito educativo de que las escuelas son seguras, cumpliendo protocolos, no infalibles, y creo que cuando creemos que estamos en un lugar donde nos podemos contaminar es donde bajamos la guardia, pero también han demostrado que si no vamos a la escuela, ha quedado demostrado que la repercusión en los niños y en los jóvenes puede ser muy delicada. Creo que esto que estamos haciendo de tener flexibilidad, de poder estar en la presencialidad y si la situación así lo amerita, regresar a modelos híbridos es bueno, porque el tener contacto físico, contacto presencial, ha sido lo que en este ciclo escolar, desde el 31 de agosto a la fecha, la mayoría de los días para la mayoría de los niños. Secretario, déjeme preguntarle, porque ha estado en el ambiente esta discusión, fue motivo politizado, tengo que ser muy claro porque le estoy preguntando a una autoridad educativa, no a un diputado o un senador, por el propio presidente, en algún momento por el gobernador Enrique Alfaro. Era así como un juego de fuerza. Hay que regresar a la escuela, hay que regresar a la escuela, y luego se contrastaba con la opinión de los expertos en materia de salud, que ellos dicen, pues lo máximo que podamos evitar las aglomeraciones. Ese tema ya está superado, porque evidentemente la Secretaría de Educación nos lo ha dicho varias veces, también la convivencia, la cercanía con otros compañeros, la dinámica escolar, pues es parte de la salud, no solamente evitar el contagio. Ya
¿Dejamos atrás eso o sigue pesando? Yo te diría que sí, Jonás, en la mesa técnica, en dos mesas, en la mesa de educación y en la mesa de salud. La primera está conformada por prácticamente 50 personas y ahí están todo el mundo. Está la Universidad de Guadalajara, están las privadas, están los sindicatos, están los especialistas de salud, están representantes de los padres de familia, de instituciones públicas y privadas y por supuesto las autoridades. 20 sesiones plenarias hemos tenido, muchas de ellas virtuales, algunas otras en comisiones, y esto nos permite siempre que prevalezcan criterios técnicos. La verdad que sí incide, sin duda incide estas cuestiones políticas, pero en las decisiones importantes, que son las de preservar la salud, nunca nos hemos precipitado, siempre hemos actuado con datos sólidos, contundentes y contrastados con la mesa de salud. ¿Y qué decir de la mesa de salud? Que aquí hay dos integrantes de esa mesa, su servidor también forma parte de ella, y la constante es esa, se habla con franqueza, se dice la verdad que sin mayor elemento político. Creo que eso se da después, un poquito en las tomas de decisiones justamente unilaterales. Creo que aquí es muy importante, lo decíamos, en una escuela logramos mayor seguridad cuando trabajamos en colectivo, porque de veras, con uno que baje la guardia en una comunidad, si uno de nosotros fuera responsable y estuviera contagiado, estuviera aquí, nos pone en riesgo a todos. Y por el contrario, si nos aseguramos que solo estamos con otras personas, en la medida de lo posible sanos, pues se hace la diferencia. Yo creo que lo mismo pasa en este tipo de decisiones. Yo tanto en la mesa de educación como en la mesa de salud he visto profesionalismo, y más bien esas cuestiones creo que trascienden esas mesas. Bueno, finalmente, secretario Juan Carlos Flores, el tema de ir regresando paulatinamente a clases y que seguramente la Universidad de Guadalajara tomará sus propias decisiones en uso de su autonomía, va en el camino ascendente, es decir, cada vez hasta el 100%. Así es, y no solo eso, también la educación superior, las universidades, hay que recordar que hoy muchas de ellas retomaron presencialidad, alrededor de 80,000 alumnos, principalmente de las escuelas privadas que operan en Jalisco, pero también las escuelas públicas que dependen del gobierno del estado, la Universidad Tecnológica de Jalisco, la Universidad Politécnica, la Universidad Tecnológica, los 13 institutos tecnológicos Mario Molina. Es decir, estamos avanzando hacia la presencialidad básicamente, y sin querer polemizar, solo hace falta la Universidad de Guadalajara. Sí, algo que sí me gustaría agregar como parte del área de salud, es que bueno, como yo empezaba la plática, yo decía tenemos 688 días, y en esos 688 días hemos aprendido algunas cosas. Y dentro de lo que hemos aprendido es que en los lugares en donde llevamos protocolos, en donde tenemos una visualización, en donde tenemos una vigilancia, en donde hacemos corresponsabilidad todos, la verdad se convierten en entornos mucho menos complicados que algunos en donde no sabemos ni con quién estamos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el tema de educación es un tema muy importante, ¿no? Para nosotros la salud mental tiene tanta importancia como la salud física, ¿no? Hay que recordar que decía la Organización Mundial de la Salud que salud es el bienestar biopsicosocial, y entonces no podemos olvidar el problema psicológico que podemos estar imponiéndole a los niños. Y entonces creo y estoy seguro que algo de lo que hemos aprendido en estos 2 años es que tener lugares en donde podemos darle seguimiento a los casos, es decir, empoderar al área de epidemiología. Por otro lado, empezar a hacer pruebas, ¿no?, que nos permitan ir viendo cómo están las situaciones. Y tercero, tener protocolos muy claros desde los padres de familia, las escuelas, los propios maestros, el sector salud, nos permite estar en ambientes muchísimo más controlados y saludables que una situación abierta en cualquier parte de la ciudad. Secretario, ya que lo está usted abordando, el tema de que haya instituciones de educación superior que prefieran postergar el regreso a clases, ¿eso sanitariamente tiene alguna implicación o simplemente se trata de una responsabilidad de los directivos? Caso Universidad de Guadalajara, caso Instituto Politécnico Nacional, el caso de la UNAM, porque este no es un caso aislado. Bueno, yo creo que es importante decir que la información que se ha ido generando es múltiple, y en muchos casos las universidades generan su propia información, es decir, ellos hacen sus pruebas, hacen sus investigaciones, y bueno, ellos también toman sus decisiones en base a sus propios resultados,
todos, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera eso es lo que ha sucedido. Las proyecciones de la sala de situación que tiene la universidad, ¿no? Les decían algunas fechas que ellos mismos pospusieron, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es cuidar a la gente. Lo que nosotros todos queremos hacer es ver la mejor manera de cuidar a la gente. La información que cada uno maneja, y eso es importante recalcar, las universidades tienen sus propios investigadores y esos conocimientos, esas voces, ¿no? Impactan sin duda en la generación de resultados en las propias universidades. Bueno, me indican que tenemos que hacer otra pausa. Don Javier, apenado con usted, pero Para de regreso... nada. Tengo el Encantado de compromiso. escuchar a mis compañeros. Vamos a regresar rapidísimo. Están conmigo, ya ustedes lo están viendo, el secretario de Salud, el secretario de Educación y el coordinador del Gabinete Económico y de Desarrollo del Estado de Jalisco. Hemos hablado de salud en términos en los que todavía nos falta preguntarle más al secretario. Hemos hablado de educación. Vamos a hablar de lo económico. ¿Qué pasa con las sanciones? ¿Se aplican o no se aplican? ¿Cómo va el desarrollo de las actividades conviviendo con la pandemia? Al regreso lo abordamos. Bien, ya estoy de regreso. Nosotros decimos, y rapidísimo quiero aprovechar el tiempo, los minutos se nos están escapando. Don Javier Orendain, coordinador del Gabinete de Desarrollo Económico. Bueno, ya nos hablaron de educación, ya nos hablaron de salud, regresaremos con nuestros invitados, pero quiero que usted nos comparta cómo va el desarrollo de la recuperación económica. Esto le preocupa muchísimo al presidente de la República, a los gobernadores, a los alcaldes, no se diga. Pues es que ya no podemos estar aislados, no podemos estar limitando la actividad económica, pero tampoco podemos desatarnos. No estamos en la normalidad, ya nos lo dijo el secretario, hay que seguir previniendo. ¿Qué le dicen a usted quienes hacen empresa todos los días? Mira, primero celebrar y reconocer que aquí en Jalisco se ha buscado equilibrar, así como es importante la salud física, salud emocional, también ha sido muy importante la salud económica en Jalisco. Jalisco me parece que a diferencia de otros estados, ha logrado mantener cohesionada y unida a la base de liderazgos empresariales. Por supuesto, hemos visto aquellos negocios que no cumplen, pero también está esta conciencia de que un negocio donde se cumplen los protocolos es un lugar seguro. Hoy, a diferencia de otros estados de la República, Jonás, Jalisco mantiene los aforos que tenía antes del cierre de año, excepto los estadios al 60%, que en realidad fue una modificación por el tema de la final del tema de la... Entonces, Jalisco con mucha responsabilidad mantiene los aforos de la última mesa de salud. Vemos hoy al estado vecino de Nayarit, donde tenemos inclusive cines cerrados. Entonces, me parece que en estos 688 días que ya nos describía el doctor Fernando, hemos aprendido y hoy las personas dedicadas al sector empresarial están viviendo una cuesta de enero compleja, están viviendo una cuesta de enero con inflación, prácticamente con una recesión técnica económica pues ya casi declarada por los 2 trimestres de decrecimiento. Tema de noticia del día. Noticia del día. Entonces yo la verdad celebro y me siento muy orgulloso de que en Jalisco, a partir de esta mesa donde bien describía Juan Carlos, que se toman decisiones con franqueza, con esta data que también nos compartía el doctor Peters, se pueden tomar decisiones. En las últimas charlas con el sector empresarial lo que les hemos dicho es los aforos, el que se mantengan así, depende de que todos nosotros hagamos lo que nos toca. Y a mí me dio mucho gusto que a partir de la última mesa de salud, donde ya estaba esta gran presión sobre el incremento fuerte de contagios, pues pudimos ver cómo centros comerciales, negocios que habían bajado la guardia, a partir de que la ciudadanía le perdió el respeto, me parece, en gran medida al tema de COVID, pues automáticamente volvieron a subir sus protocolos. Yo celebro también que los municipios, el área de inspección y vigilancia, sancione y aperciba aquellos negocios que no cumplen con los protocolos y que nos ponen en riesgo a todos. Yo celebro que haya ciudadanía que voluntariamente ya no decide asistir a esos sitios donde saben que se descuida la ciudad, la ciudadanía, la salud. Celebro, por ejemplo, lo bien que los bares adoptaron esta medida de pedir el certificado de vacunación. Vimos en lo general sus propios colaboradores ayudando a la gente a bajar los certificados. Entonces creo que esa es la ruta, una conciencia de unidad
y una convicción de que seguimos en pandemia, que esto no ha bajado. Yo agradezco a mis compañeros, a la Mesa de Salud, al gobernador, que sabiendo que esta es una cuesta de enero muy especial, quizás la más especial y la más compleja de los últimos 20 años, en Jalisco los aforos siguen en los últimos porcentajes autorizados, gracias a Dios, sin restricciones. Don Javier, ciertamente lo que usted está mencionando tiene que ver con la práctica comercial establecida, la que tiene domicilio, la que paga su impuesto predial, en fin, todo lo que digamos es formal. Pero pues la economía también se compone de la informalidad y tenemos, pues no sé si decir, cientos de miles de personas que todos los días están trabajando en tianguis, en comercio informal, se instalan en las calles y ahí, digamos, las cúpulas empresariales, el Gabinete de Desarrollo Económico tienen incidencia, cuidan, hablo del tema de salud, hacen un poco de presión, hablan con las autoridades municipales. ¿Qué nos puede platicar de ese aspecto de la vida cotidiana también? Mira, en Jalisco el 48% de la economía es informal, es gente que está, digamos, buscando el sustento día a día. Lo hemos dicho con mucha claridad, las cúpulas empresariales están a favor, están en contra del comercio ilegal, que ese es un cáncer que está en la sociedad. Yo creo que todas estas personas que legítimamente buscan ganarse el pan han encontrado nuevas modalidades. Tenemos quien vendía ropa en algún tianguis que quizás tiene un espacio ya con menos inventario y que ya está surtiendo por WhatsApp y ya no nomás el día que se instala en el tianguis, sino entre semana. Es un hecho que la vigilancia en tianguis hay que seguir reforzando el llamado a los municipios para que vigilen mejor los aforos, el cumplimiento de los protocolos en los tianguis. Sin embargo, me parece que hay muchos tianguis que son ejemplares, Jonás, que han permitido... Díganos. Que han permitido, no puedo porque pues tampoco vamos a hacerles promoción, pero bueno, ok, error mío. No, luego me cobran aquí de Quiero TV la promoción, pero sí hay tianguis ejemplares, yo los he visitado, Jonás, porque finalmente son organizaciones de personas. Donde, por ejemplo, tienes un flujo, una calle de un sentido y otra calle de otro sentido, que es un tema que la propia Mesa de Salud y el propio don Fernando y los médicos han planteado como algo importante. Entonces, tenemos una gran comunicación con el equipo de inspección y vigilancia de los municipios, tenemos inclusive un foro de atención inmediata para temas. Y bueno, me parece que estas 2 semanas que vienen, como bien decía don Fernando, es clave que cerremos filas en el sector gobierno con el sector privado, aún el sector informal, pues para que estos contagios puedan ya empezar la bajada. A nadie nos conviene, y quiero ser muy enfático, a nadie nos conviene que se extienda la línea de contagios, porque eso sí puede implicar restricción de aforos y a eso no quisiéramos llegar, o cancelación inclusive de algunos establecimientos en específico. Bueno, déjenme preguntarles, porque aquí lo voy a aludir, secretario, es una impresión mía, si me equivoco, por favor, corríjanme. Me queda la impresión de que la pandemia nos obligó forzadamente a entrar en materia educativa a la educación a distancia y que no ha sido tan exitosa. Por eso le digo que usted ya me dirá. Hemos tenido conocimiento de que muchos estudiantes de educación básica pues hasta perdieron conocimientos y por eso es importante también que regresen a la presencialidad. Y eso me da pie para preguntarle, don Javier, desde las cúpulas empresariales, Canaco, Coparmex, SIJ, ¿han encontrado algunos fenómenos que nos deje la pandemia de COVID-19 en la actividad empresarial, en la actividad comercial, algo que haya llegado y que nunca habíamos contado con eso o que hubiera podido desarrollarse con el paso del tiempo y hoy por la pandemia llegó y se estableció? Adelante, Juan, primero. Bueno, en nuestro caso tenemos estudios que otros estados de la República no tienen. Utilizamos instrumentos externos como el College Board en su momento, hicimos nuestro propio instrumento de valoración, Planea, lo cual nos dio muchas luces sobre lo que está pasando. Hemos utilizado cada mes los consejos técnicos escolares para preguntar cómo los maestros, los padres de familia y los alumnos han asimilado o no esta nueva realidad educativa. Y en síntesis yo diría que en términos de promedio, sorprendentemente, el ciclo escolar, sobre todo el pasado, que lo medimos al detalle, estamos haciendo lo propio en la desaceleración de conocimientos no fue tal en colectivo. Impresionante, la verdad que nos llamó la atención. Pero ¿qué sí pasó?
Lo que sucede es que niños que tienen acompañamiento por sus padres o por un adulto y tecnología, incluso tienen mejores desempeños, y nos parece que eso lo explica en buena medida la metodología emergente que impulsamos, que fueron los ABPs, el aprendizaje basado en proyecto a través de proyectos integradores. Algo muy innovador que especialistas a nivel mundial le han reconocido a Jalisco como un sistema educativo, porque no es producto de las autoridades, el que pudimos evolucionar muy rápido a una nueva metodología de enseñanza. Pero también hay que decirlo, Jonás, que tenemos muchos niños y familias que están con esta falta de tecnología y que la dinámica familiar no les da tiempo para atender a sus hijos, y estos niños tuvieron retrocesos significativos. Afortunadamente los hemos evaluado, sabemos quiénes son y los estamos atendiendo. Tenemos el extremo incluso de niños que nos cuesta que vayan a la escuela. Estamos con un esquema persistente, de hecho juntos, distintos sectores, sacamos la campaña desde mediados del año pasado, Jalisco en la escuela, participaron las cúpulas empresariales, participaron los organismos de la sociedad civil, ustedes, los medios de comunicación. Recuerdo que todos los medios, no faltó ninguno a esta nueva encomienda de cómo hacemos para llevar el mensaje a las familias que lo más importante es que el niño esté en la escuela. Ya nos encargaremos nosotros de que aprenda, pero primero tiene que estar en la escuela. Eso me parece que vale la pena recalcarlo hoy. Estamos a punto de iniciar la segunda jornada de esta misma campaña de Jalisco en la escuela, porque efectivamente hay niños que están teniendo dificultades en sus aprendizajes. Pero sacamos lo valioso con lo que vamos a construir, no solo la regularización de esos niños, sino vamos a transformar el sistema educativo, porque eso va a pasar a nivel mundial, ¿eh? Hay quien lo va a hacer, sistemas que lo van a hacer muy rápido, otros se van a quedar rezagados, pero de que va a cambiar la realidad educativa en el mundo, eso es incuestionable, y no fue por el COVID, fue porque esta generación de niños que tenemos en las aulas y de jóvenes son las primeras generaciones que tienen otros inputs de información, otras maneras de accesar a la instrucción que ninguno de los presentes tuvimos, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, y podemos ir cientos de generaciones atrás. Y es el que las dudas ya instruccionales ya no quedan en el limbo, se pueden resolver si se tienen esos recursos. Eso es impresionante, eso va a cambiar la educación, y yo creo que del cambio laboral también nos podrá hablar mucho Javier. Sin duda, de entrada redes sociales ya las teníamos. Sí. Y hoy hablamos de estas personas en Obregón, en Medrano, en Esteban a la Torre, que pueden estar vendiendo a través de redes sociales, ¿no? Con el telefonito. Hace unos días una dama súper brillante en Zapotlanejo tenía su pequeño local donde vendía sombreros decorados por ella, y vendía 7, 8 sombreros a la semana. Se metió a las redes sociales y hoy está exportando a Estados Unidos, a Canadá y próximamente a Europa. Entonces, primero redes sociales. Segundo, muchos profesionistas descubrieron, Jonás, que el home office funcionaba. Muchos consultores están atendiendo a más clientes, inclusive clientes fuera de la región, en términos de las plataformas de videoconferencia. Una empresa de inteligencia artificial que próximamente vamos a anunciar su llegada a Jalisco. ¿Pasado mañana o cuándo? El 4 de marzo, y lo haremos aquí, primero Dios. Nos compartía cómo varios de los ejecutivos que está contratando, a la hora de la charla le decía, oye, es que yo en realidad ahorita estoy teniendo 3 trabajos, ¿no? En la mañana con tal empresa, en la tarde con tal empresa que me contrató desde Canadá, y en la noche estoy haciendo consultoría con una empresa que está en Europa. Entonces, el mundo a través de las plataformas laboral cambió. Creo que esa es una gran oportunidad para los profesionistas que tengan este hambre, estas habilidades de lenguaje, estas habilidades de las plataformas, estas habilidades que ahorita describía mi compañero y amigo Juan Carlos. Y yo creo que eso, si lo sabemos aprovechar en esta ciudad, en este estado, el Silicon Valley de México, sin duda la perspectiva de futuro será mejor. Bueno, si me permiten, hago rápidamente una pausa. Lo bueno es que ya es la última, secretario. No se Es la preocupe. última, secretario. Y vamos a regresar rapidísimo, porque todavía quiero hablar con el secretario Fernando Petersen. Sé que su agenda está muy ocupada, pero ojalá que tenga tiempo de darnos alguna referencia sobre vacunación. Están pasando cosas extrañas y de eso queremos preguntarle. Ya volvemos.
Noche de 31 de enero, lunes, estamos aquí en Canal 10 Quiero TV. Yo soy Jonás y con el gusto de siempre me siento honrado de estar en compañía de ustedes y sobre todo de mis invitados. Están conmigo el secretario Fernando Petersen, titular de Salud en el Estado. Está Juan Carlos Flores, titular de Educación en el Estado de Jalisco. Y también don Javier Orendain, que es el coordinador del Gabinete de Desarrollo Económico. Nuevamente, muchas gracias. Y los últimos minutos, secretario, aprovechar con usted. Hay muchísimas dudas. Un gentío de gente, como se dice, incorrectamente, lo sé, pero se dice, van a ponerse la vacuna. Y hoy me sorprendió un dato en particular, y ya usted nos dará razón. Empezaron a anunciar que van a aplicar la vacuna de la rusa, la Sputnik V, en Ciudad de México como vacuna de refuerzo. Pues, ¿qué no nos dijo el presidente López Obrador que solamente AstraZeneca? Sé que esto va a ser en la Ciudad de México, pero ya es el indicio de que hay mucha gente con dudas. Hay quienes dicen, si me puse Pfizer, quiero Pfizer en la tercera. No, pues si no estás en el baratillo. Vamos a hacer lo que las autoridades de salud nos recomiendan. Por favor, oriéntenos sobre el tema. Yo creo que es importante decir que todo ha ido caminando de acuerdo al programa Correcaminos, que es un programa nacional. Nosotros seguimos las pautas de la Federación. Sí, se había dicho que los refuerzos iban a ser AstraZeneca, ¿no? Es importante decir que países, especialmente Rusia y Argentina, que fueron países donde se puso muchísima de la Sputnik, están pugnando últimamente porque se vaya a poner la vacuna Sputnik. El tema con la vacuna Sputnik es que no existe todavía mucha información científica y por ende la Organización Mundial de la Salud ha sido muy cautelosa en decir debe de apoyarse el tema con la vacuna Sputnik. Entonces creo que será muy importante la valoración que la COFEPRIS haga de la vacuna Sputnik, sobre todo en el tema de revacunación o de una tercera dosis. Lo que sí sabemos muy bien es que la vacuna de AstraZeneca pareciera ser un excelente refuerzo para todas las vacunas. Sin embargo, el tema de otras vacunas no han sido así de bien estudiadas. Hay mucha gente, sobre todo en los Estados Unidos, en donde las vacunas más importantes eran las producidas en los propios Estados Unidos, como puede ser Pfizer, como puede ser Moderna y como puede ser Johnson & Johnson, que eran las vacunas que fueron aceptadas por la FDA norteamericana. La EMA es la agencia europea, ha aceptado más vacunas que las norteamericanas y aquí en México tenemos aceptadas muchas más vacunas por parte de COFEPRIS. Sin embargo, hasta el momento creo que lo que tenemos que decir es que las únicas que están validadas y aceptadas para refuerzo son las de AstraZeneca. Hasta el momento. Es correcto. Bueno, a propósito de ello también, secretario, hay mucha confusión. Yo no sé si en esto puede intervenir la dependencia que usted encabeza. Muchas personas van y dicen, oye, tenemos error en el registro. Los reportes que nos llegan son constantes. Es un goteo permanente. El sistema dice que no he terminado de vacunarme, ya lo tengo. Van, les dan un turno, se quedan ahí 2 a 3 horas. Finalmente la persona que atiende la mesa de incidencias le dice, pues yo no puedo hacer nada. ¿La Secretaría de Salud Jalisco puede ayudar en eso? Es importante decir que desde el principio que se hizo esta vacunación, que iba a implicar básicamente la aplicación de miles de vacunas, de millones de vacunas, en Jalisco llevamos más de 9 millones de vacunas aplicadas, se dividió perfectamente bien en el que el registro, la plataforma iba a ser realizada y iba a ser responsabilidad de la Secretaría del Bienestar. Es decir, ellos son los que capturan, los que tienen esta capacidad. Hemos estado platicando con la nueva delegada del Bienestar en Jalisco con la finalidad de impulsar, ¿no?, el hecho de que todas estas capturas en las papeletas que tienen que subirse a la plataforma se pudieran conciliar lo más que se pudiera con la aplicación del biológico, con la finalidad de que la gente tuviera a la brevedad posible este registro, ¿no? Hay que entender que hasta ahorita solo se requieren del registro de las 2 primeras dosis. El refuerzo no está siendo todavía cuantificado, todavía no se está subiendo a la plataforma y lo que se está haciendo es tratar de que todo este rezago que pudo haber, ¿no?, de las papeletas se puedan estar haciendo. Entonces, lo que está haciendo la Secretaría del Bienestar es recogiendo a todas estas personas que tienen sus 2 papeletas, que tienen que tener sus 2 papeletas para poder checar que se subieron las dos dosis y poder sacar este certificado. Bueno, entonces, por lo que usted nos dice, eventualmente podría decidirse
que también la autoridad en el estado lleve este registro? No, este es un registro federal que tiene la Secretaría del Bienestar, No hay manera. y ese es el tema donde tenemos que impulsar. Nosotros estamos trabajando con la Secretaría del Bienestar con la finalidad de ayudarles en lo que podamos a fin de que la captura de estas papeletas pueda ser lo más ágil posible, ¿no? Pero definitivamente el certificado es una de las prerrogativas de la Secretaría del Bienestar. Y bueno, ya que está aquí don Javier Orendain, secretario, en algún momento, en un futuro no muy lejano, antes de que llegue el año 2090, ¿podremos tener vacunas que adquiera el gobierno del estado o a qué vamos con eso? Ahí también vamos un poco lentos en el sentido de que tiene que ser una autorización de COFEPRIS. Es importante decir que hasta el momento todavía las vacunas siguen siendo de uso de emergencia, es decir, no hay una autorización para que se puedan comercializar. Entonces no se venden por parte de los laboratorios. Hemos tenido ya la comunicación, ¿no?, como lo dijo el señor gobernador, con dos laboratorios, Merck y Pfizer, no nomás para vacunas, sino también para los nuevos fármacos, ¿no?, que son el Molnupiravir de Merck y el Paxlovid de Pfizer, ¿no? Les pedimos que en cuanto sea posible y tengan la autorización, que el Estado de Jalisco levanta la mano para poder comprar dosis de estos fármacos. Sin embargo, ellos nos han dicho que todavía no han sido autorizados por COFEPRIS, que es la Autoridad Sanitaria de Riesgos Sanitarios, y entonces, bueno, pues seguiremos pendientes en ese sentido. También ya le hicimos llegar al director general de Birmex, que es la empresa que distribuye las vacunas aquí en el país, ¿no?, nuestro interés por participar en decir cuántas dosis podrían ser necesarias para el estado de Jalisco en cuanto lleguen los dos medicamentos vía oral que han sido aprobados ya por COFEPRIS y por la FDA para esto, ¿no? Pero fíjate lo complejo, Jonás. Lo sencillo que sería que se permitiera que los estados y los sectores privados y educativos que hemos levantado la mano para comprar vacuna, que se dejaran entrar. Hoy, Yo nunca he entendido por qué no lo permiten. hoy hay estados fronterizos que tienen que mandar inclusive niños, y lo estuvimos platicando hace unas semanas con el secretario, a la frontera, cruzar a Estados Unidos para que les puedan poner la vacuna. En Tijuana hay empleados y colaboradores del sector maquila que tienen que cruzar en autobús a Estados Unidos. Entonces, como bien dice don Fernando, la mano está permanentemente levantada. Ojalá no sea en el 2090, porque eso va a costar muchas vidas, Sí, y eso claro, sería una gran negligencia. Claro. Y bueno, ya que nos está mencionando, secretario, ¿cuántas dosis requeriría Jalisco? ¿Cuántas querría Jalisco que le autoricen en Bueno, Birmex? nosotros lo que hemos dicho es, nosotros pedimos inicialmente, mándenos 1,500 dosis, ¿no?, para arrancar y poder saber exactamente cómo se van a desplazar. Del fármaco, ¿verdad? Sí, hay que decir que no son fármacos para uso de todos los pacientes, ¿no? Ni tampoco deben ser empleados en alguien que tiene síntomas y que no tiene el diagnóstico. Entonces, la idea sería empezar con 1,500 dosis, con la finalidad, pedimos 1,500 de cada uno de estos fármacos, con la finalidad de tener 3,000 dosis y poder empezar a tratarlos aquí en Jalisco, y dependiendo de cómo se está moviendo, hacer la petición de tener más dosis. Bueno, en esto que decía don Javier, yo nada más añado, escuché perfectamente que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señalaba que se centralizaba la distribución del fármaco porque quieren entregarlo gratuitamente. Bueno, me parece digno de aplauso. Claro. Pero no entiendo por qué si alguien dice, bueno, pues yo lo quiero vender, habrá quien lo compre, y si no, pues es riesgo mío. Pero ya que está aquí el secretario de Educación también, don Fernando, déjame preguntarle por este tema que me parece sorprendente. Quizá me falten luces para entenderlo. ¿Por qué no vacunamos a los menores de edad? Si ya nos lo recomendó la Organización Mundial de la Salud. ¿Hay algo que contradiga eso? No, lo que es importante es decir, ya la FDA, más que la Organización Mundial de la Salud, la FDA aprobó el que se vacunen de 5 a 12 años de edad, ¿no? Nosotros estamos ya en México vacunando de 12 en adelante cuando tienen comorbilidades. Por abajo de 12 años no hay eso. Pero es importante decir algo. La dosis para niños no es la misma de los adultos, ni es tampoco sácale poquito menos y le pones poquito menos. La presentación es total y absolutamente diferente, y solo hay un solo fármaco que ha sido avalado para el uso en menores de 12 años. Es decir, el único que ha sido aprobado por FDA, ¿no?, para el uso de niños de 5 a 12 años es Pfizer. No hay ningún otro.
Entonces es importante decir que la vacuna ni siquiera existe aquí en México, ¿no? O sea, nos han dicho, oiga, es que ya tenemos un amparo, y de hecho tenemos amparos de algunos niños, y no podemos aplicar la vacuna porque no tenemos la vacuna. La vacuna es una formulación diferente, una presentación diferente que no existe en el país y que tiene que ser el gobierno federal quien lo importe para poder en un momento dado poder aplicar. ¿Es un error no hacerlo, secretario? Yo creo que, que hasta el momento, si bien es cierto que pareciera protegerse, los números de los niños que han sido afectados no son tan grandes como en otras situaciones, y entonces creo que ser cuidadosos, ¿no? sin pasarse de cuidadosos, ¿no? puede ser en este momento algo importante. Seguimos en las terceras dosis. La tercera dosis sí ha demostrado en forma muy importante en muchos estudios el que puede disminuir tanto hospitalizaciones como mortalidad, porque no olvidemos que cuando empezó la pandemia, y ahora sigue siendo importante, la mortalidad más importante inicialmente en la pandemia eran los mayores de 60. En este momento la mortalidad se ha bajado, desgraciadamente está entre los 45 y los 65 años de edad, los que más mortalidad están teniendo en estos momentos en la ola, pero no así los niños, ¿no? Entonces eso quizá ha detenido un poco el por qué los investigadores y sobre todo las personas que hacen la autorización para la aplicación en estos, porque en Estados Unidos sí parece estar haciéndose, pero no en todas partes del mundo se están aplicando en los niños. Creo que falta todavía algo de investigación, creo que nos faltan todavía números para saber el impacto que estamos teniendo, y no olvidemos que estamos metidos en la pandemia. Va a ser muy diferente cuando ya pase la pandemia y hagamos un análisis en retrospectiva, ¿no? de cómo estarán las cosas, porque además la situación que es importante es que también no tenemos mucho tiempo de saber cuáles serán los efectos a largo plazo de aplicación de, de nuevas tecnologías. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que se aplica esta tecnología, y habrá que ver qué es lo que va a pasar. Pues lo vamos a invitar con mucho gusto, secretario. Y luego además hay otro tema fuerte pendiente, que es el abasto de medicamentos. Le agradezco mucho que esté con nosotros. Al contrario, esta noche. muchísimas gracias. Secretario, don Javier, ya casi para despedirnos, nada más le preguntaría cuántas pruebas se están aplicando en las escuelas para estudiantes, no para maestros. Nosotros estamos focalizados en los profesores, porque es una decisión que debe tomar un adulto de recibir esta prueba. Estamos haciendo alrededor de 350 cada semana, mínimo, de ahí para arriba tenemos suficientes. Y en el caso de los niños, la recomendación sigue siendo que todas las mañanas el padre de familia revise a su hijo. Ya. Si tiene alguna situación que probablemente pudiera ser COVID, que vaya con un médico o que vaya precisamente a una institución a hacerse la prueba. Muy bien, queda claro. Don Javier, pues un último mensaje, porque ya nos estamos despidiendo. Agradecidos también por su tiempo. Gracias, Jonás. Gracias a don Fernando y a mi amigo secretario de Educación. Primero, reiterar que seguimos en pandemia. Invitar a cada negocio, a cada unidad económica que se convierta en un embajador. Así como hemos reconocido a nuestro personal médico, que cada negocio se convierta en un aliado de ese doctor, de esa enfermera que tiene 2 años rifándosela por nosotros, de ese maestro, de esa maestra que desde casa nunca bajaron la guardia para cuidar a nuestros niños. Cada negocio puede ser hoy la diferencia. Yo sigo invitando a aquellos negocios que subieron la guardia de sus protocolos, que lo mantengan alto. Sigo invitando a aquellos negocios que ya están pidiendo el certificado de vacunación, que se sigan convirtiendo en embajadores de fomentar la vacunación, porque como decía don Fernando, la vacuna salva vidas. Y hasta hoy Jalisco seguirá intentándolo en lo mejor de sus capacidades. Don Javier Orendain, coordinador del Gabinete de Desarrollo Económico, muchas gracias. Gracias, Jonás. Don Juan Carlos Flores, secretario de Educación. Igualmente. Don Fernando Petersen, secretario de Salud. A ustedes, muchas gracias. Terminamos, nosotros decimos, síganse cuidando mucho, sobre todo el aseo, su cubrebocas y sobre todo, como se los digo, no sé, ya es la 10,000ª vez. Si no tiene que aglomerarse, pues no lo haga. Pero Exacto. pues si hay que hacerlo, mantengamos la distancia lo más posible. Muy buenas noches, hasta la próxima.